El CIPRES tiene más de 20 años de trabajar con la Fundació Pau i Solidaritat Valencia, ejecutando proyectos de desarrollo, con fondos provenientes fundamentalmente de la Generalitat Valenciana, en el área rural de varios departamentos de Nicaragua. Otras fuentes de apoyo para la ejecución de estos proyectos a lo largo de muchos años han sido el Ayuntamiento de Valencia y Caixa Popular de Valencia. A partir del año 2021, se ha ejecutado el proyecto en 3 comunidades: Las Dolores, El Chimborazo y San José de las Cuatro Esquinas, beneficiando a un total de 243 familias, siendo 1.083 personas, el 51% mujeres y el 49% hombres. Este componente contempló la construcción de 2 sistemas de agua en 2 comunidades, entrega de filtro de agua, construcción de inodoros ecológicos y ecofogones. Es que ya no lo ocupa. Ya no la ocupa. Mientras que antes no los podíamos ni bañar porque teníamos que ir hasta el río. A veces salíamos a buscar el poquito de agua en la mañana cuando íbamos a salir muy de mañana. Gracias a Dios, pues ahora tenemos el agua allí. Aquí donde es el filtro de agua, cae aquí, en este reservorio, después pasa por tubería, cae a esta construcción que está aquí, debajo se encuentra un tanque de almacenamiento, ubicada la caseta, donde va ubicada la bomba y después sale a un conducto por parte de tubería hasta donde está el tanque de almacenamiento. Después que llega el tanque de almacenamiento se distribuye por gravedad, ¿verdad?, a las casas. Nosotros antes nos tocaba jalar agua en estos galones, ¿verdad?, de criques, de pozos. Ahora nosotros contamos con nuestro filtro, donde nosotros apoyamos la agua en esta ollita y nosotros tomamos agua de mejor calidad. Si ustedes pueden ver, ¿verdad?, es un agua limpia. Personas tal vez no tienen que hacer, ensuciaban esa agua y nosotros tomamos el agua sucia. Hoy tomamos el agua limpia porque ya tenemos el agua potable en nuestros hogares. Entregamos semillas de hortalizas y granos básicos para el mejoramiento de la alimentación, herramientas agrícolas y asistencia técnica agronómica para mejorar la productividad de las parcelas. La cooperativa hemos venido incluyendo lo que es semillas, con ayuda del CIPRES también hemos obtenido lo que es herramientas, bombas para fumigar y hemos venido logrando de grandes resultados porque hemos tenido ganancias para seguir cosechando. La red de mujeres emprendedoras aprendieron a procesar los productos del campo, dándole un valor agregado, permitiendo a las familias mejores condiciones de vida con el resultado de sus cosechas y de la venta de sus productos agrícolas procesados, generando nuevos ingresos familiares con la participación activa de las mujeres. Tenemos sueños que alcanzar, metas que lograr, pero somos mujeres soñadoras y agradecemos muchísimo que nos quedamos con tanta riqueza de estos beneficios que nosotros recibimos gracias a las donaciones que han hecho los españoles. Para mejorar la atención primaria en salud, se les dotó de un puesto de salud totalmente equipado, el que da cobertura a alrededor de 2.000 familias de 5 comunidades. Se realizó un acuerdo de colaboración con el MINSA, con el propósito de garantizar su funcionamiento. Una enfermera da seguimiento a enfermedades comunes que se presentan, al programa de embarazadas y lactantes, y de manera mensual, médicos especialistas llegan a atender a la población. En este puesto atendemos las emergencias que se nos presentan, ya sean heridos, embarazadas principalmente. Aquí se les hace sus controles, los BPC de los niños, se atienden a los pacientes crónicos, la planificación familiar. Con el propósito de robustecer la operatividad del puesto de salud, se ha creado una red de brigadistas comunitarios dedicada a proporcionar apoyo y asistencia. Cuento con el ENMA de las mujeres que están en edad fértiles. Y si es algo, ¿verdad?, que no se puede ver allí nomás, yo lo refiero al puesto de salud.
Vengo a este puesto de salud porque aquí me atienden, como tengo enfermedad crónica y entonces no puedo ir a otra parte, a Jinotega me sale muy largo. Entonces vengo a este puesto de Chimborazo número 1 porque me queda más cerca y me han atendido muy bien. Como parte de la promoción del derecho humano a la salud, se ha implementado un extenso programa que aborda cuestiones de género y atención psicosocial, incluyendo temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como la promoción de la lactancia materna, entre otros. El programa a mí me ayudó a valorarme más como mujer, como chavala, y a aprender a no dejarnos bajar el autoestima, así sea de la comunidad, amigos o mala amistad. Yo tenía un problema de inseguridad, ellas me ayudaron, hicimos manualidades, aprendimos pasos de baile, trabajar con ellas fue un gran éxito. La organización comunitaria desempeñó un papel fundamental en estas comunidades, donde previamente no existía ninguna forma de estructura organizativa. En total, se crearon 5 cooperativas de base y una central de cooperativas que reúne a un total de 194 personas. Además, se establecieron comités de agua potable y saneamiento, CAPS, para gestionar el suministro de agua. Soy presidenta de la cooperativa porque a través de ello nos hemos podido venir organizando. Ya somos personas que nos reconocen. Podemos hacer algunas actividades como ir a hacer una gestión porque ya nos han reconocido un poco más de lo que antes no éramos reconocidas. La importancia de la organización fue un factor determinante en la ejecución del proyecto y en especial en su viabilidad a largo plazo. Durante 8 años, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, la Fundació Pau i Solidaritat, Caixa Popular, el Ayuntamiento de Valencia y Ciprés han invertido en el desarrollo de estas comunidades con altos niveles de pobreza, logrando un cambio significativo en la calidad de vida de sus residentes. Este esfuerzo ha resultado en comunidades más limpias, saludables, organizadas y con capacidad de autogestión, lo que ha garantizado la sostenibilidad de estas intervenciones y ha mejorado considerablemente el nivel de vida de sus habitantes.